La salida de informes detallados de las residencias que quiso ocultar Ayuso le explotan en la cara. El ayuntamiento tuvo acceso a estos documentos desde 2020, en el que se relataba la situación límite de las residencias madrileñas. 205 documentos que la Comunidad de Madrid ha tratado de evitar que salgan a la luz. Se tratan de las actas policiales de la Policía Municipal de Madrid al actuar en residencias en lo peor de la pandemia. Las principales claves de estos informes se basan en la descripción de los precarios medios que existían, así como los cadáveres hacinados o los agotamientos físicos y mentales de los trabajadores ante la falta de apoyo institucional de la Comunidad de Madrid. Pero no solo eso. La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha aportado más detalles de estos 205 documentos que ha publicado la cadena SER este lunes, en los que se asegura que si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos. Por ejemplo, se puede leer cómo el 23 de abril de 2020 la Policía Municipal pudo comprobar en una residencia del madrileño barrio de Carabanchel que no se había realizado hasta la fecha pruebas ni a los residentes ni a los trabajadores. Cabe recordar que al no haber una PCR que confirme el contagio por COVID, no computaban como fallecidos por COVID en los datos que cada día realizaba la Comunidad de Madrid. En el mismo informe se detalla que los trabajadores necesitan mascarillas dado que no tenían suficientes para reponer. En otra residencia, el 11 de abril de 2020, la Policía Municipal realizó una inspección. En concreto, se trata de la residencia Las Fuentes, donde se explica que se solicitó servicio de desinfección a la CAM, donde nunca recibieron respuesta. La misma policía confirma que los responsables de las residencias solicitaron todos los días a la Comunidad de Madrid test rápidos para residentes y trabajadores, sin haber recibido respuesta. Tampoco tuvieron respuesta al pedir un médico, mascarillas y batas. Estas son solo unas pocas de las muchas actas y demuestran tanto la responsabilidad del gobierno de Ayuso como la complicidad de Almeida. Era la policía municipal la que realizaba las inspecciones y él no movió un dedo. Ya lo decíamos en junio de 2020, indica la líder de la oposición en el consistorio madrileño recordando un vídeo de junio de 2020 en el que explicaba que se recogían las condiciones de las residencias en estas actas y que el gobierno de Almeida recibió esas actas, fue consciente y no hizo nada. Le exijo a Almeida que deje de esconderse. Si Ayuso insiste en negar el acceso a las actas a las familias de los casi 7.300 mayores fallecidos, está en manos del alcalde facilitarle las que obran en poder de la Policía Municipal de Madrid. Está en su mano, pide Maestre. Y por último, evidentemente, sí que me gustaría añadir que dichos protocolos clínicos son los propios o recomendaciones propias de una medicina de catástrofe, impensables en otro contexto como podría ser el contexto actual. Según la Sociedad Española de Bioética, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y diversas directrices tanto nacionales e internacionales, puesto que no olvidemos que todo esto sucedió en todas las comunidades autónomas españoles, con mayor o menor afectación evidentemente por causas epidemiológicas y en todo el mundo, se establecieron recomendaciones generales propias de una catástrofe, es decir, una situación en la que la enorme demanda asistencial supera con mucho los escasos medios para hacerle frente y en donde forzosamente, por distintas razones, hay que aplicar una serie de protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento. El 25. Todos esos protocolos van firmados por usted. Sí, tiene mi firma. ¿Por qué los firma usted? ¿Por qué es usted la persona que los tiene que firmar y no, por ejemplo, el consejero de Sanidad o no sé, quien correspondiera? ¿Por qué los firma usted? Yo los firmé a petición y en conexión, evidentemente, con el resto de la Consejería de Sanidad solo por una razón. Porque no dejaban de ser, eso no suponía ninguna orden administrativa de nadie, que entiendo que el consejero de Sanidad sí que es una figura administrativa que emite una orden de obligado cumplimiento para todos los receptores de la misma y que evidentemente puedan ser apercibidos si no lo cumplen, sino que simplemente trató de ser un viseo administrativo de un protocolo clínico hecho por médicos para médicos, para movernos en el terreno clínico técnico y dar recomendaciones para solventar una situación de medicina de catástrofes y, si me permiten, lo hizo fundamentalmente por una razón. A petición
de muchos geriatras de enlace que comenzaban a trabajar de 8 a 22 horas, que necesitaban y no sentían el apoyo de la administración sanitaria para su trabajo en el día a día. Yo, como compañero médico, me negaba a que ellos tuvieran que tomar determinadas decisiones críticas en el terreno en un concepto de medicina de catástrofe sin el apoyo de nadie. Bueno, el IFEMA, como saben, es un hospital de campaña que se abre el 20 de marzo, el 21 de marzo, con un esfuerzo logístico ingente, que supone la dotación de unos 600 médicos, 821 enfermeras, que proceden del cierre de los 37 servicios de urgencias de atención primaria, personal con el cual en principio inicialmente se pensaba medicalizar las residencias, y por las propias características del IFEMA, ausencia de camas articulares, de articuladas, de gerocultores, de auxiliares de enfermería, en los días iniciales no admiten personas que tienen un alto grado de dependencia porque no tienen los medios para atenderles allí. Yo después, personalmente, después de insistir mucho, tanto al consejero de Sanidad como al director médico del IFEMA, que había sido mi director médico en el Hospital Universitario de Fuenlabrada durante 5 años, conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, de la residencia Monteverde de Villaviciosa de Odón y de la residencia Sol Salud de Collado Villalba, los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Es decir, que no se medicalizaron las residencias, ninguna, porque ni fueron al IFEMA ni se llegaron a medicalizar. ¿Es así? Sí que hubo residencias donde se intervino, y hasta 379, donde se dotó de médicos, de enfermeras, de material para prestar, desde material para vías periféricas, advocates, material sanitario de todo tipo, oxigenoterapia, hasta un 1153% más de condensadores de oxígenos en marzo que en febrero, hasta 179.000 unidades de farmacia en tan solo 2 meses, pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, aproximadamente siempre se movieron entre 65 y 70 de residencias muy críticas. La canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Por saber por qué, si hay gente, no sé cuánta, gente que no estaba de acuerdo, geriatras que no estaban de acuerdo con ese protocolo, ¿por qué al final se manda ese protocolo que ha dado origen a todas estas cosas? Porque esos protocolos, ¿no? Porque había un consenso en el 90% del protocolo por parte de todos los participantes, porque había un consenso en el 100% del protocolo de la mayoría de ellos, y porque la situación era tan dramática que exigía que los profesionales contaran con una serie de recomendaciones generales o unos criterios aproximados o un protocolo determinado para atención del mayor institucionalizado como se hacía en todos los países.